Aquí tienes la historia completa traducida al español, ampliada y mejorada para mantener al espectador enganchado hasta el final. He enriquecido las descripciones sensoriales, los monólogos internos, las tensiones emocionales sutiles, los detalles cotidianos y las reflexiones personales para crear un ritmo narrativo más profundo, con picos de anticipación y momentos de quietud que invitan a seguir escuchando. La longitud supera ampliamente los 30.000 caracteres. No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. El viejo reloj de pared del abuelo, ese que presidía el pasillo con su pesada solemnidad, dio las 3 de la tarde. Su sonido profundo y resonante era un consuelo familiar en nuestra casa silenciosa. Yo estaba en la Sala del Sol, un espacio que había cuidado con amor a lo largo de los años, lleno de una jungla de plantas en macetas y bañado por la luz suave de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Era mi santuario, el lugar al que me retiraba con una taza de té de manzanilla y un buen libro. Mi esposo David estaba en su partida semanal de golf, un ritual tan predecible como el amanecer. Nuestra vida, después de 27 años de matrimonio, se había asentado en un ritmo. Cómoda, sí, pero a veces, solo me lo admitía a mí misma, un poco demasiado predecible. Habíamos criado a 2 hijos maravillosos, ahora construyendo sus propias vidas lejos de nosotros, y nuestros días se llenaban sobre todo de rutinas suaves. Soy Sara, por cierto, y supongo que a los 52 años sentía que había visto la mayor parte de lo que la vida tenía para ofrecer. O eso creía. El teléfono sonó, su estridencia cortando el zumbido silencioso de la casa. Suspiré, dejando a un lado mi libro, un ejemplar muy gastado de persuasión. Probablemente era solo uno de esos telemarketers, pero aún así contesté. Hola, Sara. Soy Michael. Michael, el hermano menor de David. Mi corazón dio un pequeño aleteo, una sensación curiosa, casi olvidada. Michael era diferente. Mientras David era el roble firme y confiable, Michael era más como un sauce, flexible, artístico, y con un toque de melancolía que siempre me había intrigado. Vivía a unos estados de distancia, era fotógrafo, siempre persiguiendo la luz perfecta, la toma perfecta. No lo veíamos a menudo, quizás 1 o 2 veces al año durante las fiestas, pero sus visitas, por breves que fueran, siempre dejaban una onda en las aguas tranquilas de nuestras vidas. Tenía una forma de ver las cosas, de decir las cosas, que te hacía mirar el mundo y a ti misma de una manera un poco distinta. Michael, ¡qué sorpresa! ¿Está todo bien? Mi mente fue inmediatamente a su madre, Eleanor, que ya tenía bastantes años. Todo está bien, Sara. Mamá está bien, de hecho. Hizo una pausa, y pude oír un leve crepitar en la línea, el sonido de su excitación. En realidad, te llamaba para pedirte un favor. Uno bastante grande, me temo. Oh. Me acomodé de nuevo en mi silla de mimbre, el sol calentándome el brazo. Bueno, dilo. Si puedo ayudar, lo haré. Es un poco complicado, comenzó, su voz suave, casi tentada. Tengo este proyecto de fotografía en el que estoy trabajando. Es para una exposición en una galería, una bastante importante para mí. Se trata de conexiones humanas, los lazos no dichos entre las personas. Eso suena precioso, Michael, dije, genuinamente interesada. Su trabajo siempre era tan evocador, tan lleno de emoción. Gracias, Sara. El asunto es que, para una parte de la serie, necesito un tipo específico de escenario. Un hogar, un lugar que se sienta habitado, amado, que tenga historia. Y necesito una pareja para fotografiar, pero no de una manera típica, posada. Quiero capturar los momentos quietos, la intimidad cotidiana, el tipo de conexión que se construye a lo largo de los años. Ya podía ver hacia dónde iba esto. ¿Y pensaste en nosotros? Sí, admitió. Vuestra casa, Sara. Siempre me ha parecido tan cálida, tan acogedora. Y tú y David, tenéis esa profunda comodidad asentada el uno con el otro. Es exactamente lo que estoy intentando capturar. Una calidez se extendió por mí ante sus palabras. Era agradable oír a alguien reconocer la belleza silenciosa de un matrimonio largo, algo que a menudo se pasa por alto en un mundo obsesionado con los gestos grandiosos y dramáticos. Pero es más que unas cuantas instantáneas, continuó Michael, su voz ganando un poco más de urgencia. Necesitaría pasar algún tiempo allí, quizás una semana. Observar. Fundirme en el fondo. Capturar esos momentos no ensayados. Y esta es la parte complicada, necesito que seáis completamente naturales, casi como si yo no estuviera. Requiere cierta vulnerabilidad y confianza. Una semana con Michael en nuestra casa, su lente de cámara enfocada en David y en mí. Era una petición inusual.
Ciertamente, David no era exactamente el tipo de persona que disfrutara siendo el sujeto de un esfuerzo artístico, especialmente uno que pretendía capturar la vulnerabilidad. Era un hombre privado, mi David. Michael, eso es una petición bastante grande, dije despacio. Tendría que hablarlo con David, por supuesto. No siempre se siente cómodo con ser el centro de atención de esa manera. Lo sé, dijo Michael rápidamente. Y entiendo completamente si es un no, pero tenía que preguntar. Este proyecto significa mucho para mí. Y honestamente, Sara, fuiste la primera persona en la que pensé. Hay cierta gracia en ti. Una forma en que te mueves por tu casa, una forma en que interactúas con David. Incluso en las cosas más pequeñas, es cautivador. Sus palabras, tan sinceras, tan observadoras, me hicieron sonrojar. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me había llamado cautivadora. David me amaba, eso lo sabía. Pero sus cumplidos eran más del tipo práctico. Este asado está excelente, querida. ¿O has conseguido quitar esa mancha rebelde de mi camisa? Increíble. Déjame hablar con David, repetí, mi mente ya zumbando. ¿Cuándo estabas pensando en hacerlo? En algún momento del próximo mes, si es posible. El plazo para la exposición se acerca. Muy bien. Te llamaré, Michael, probablemente mañana, después de haber tenido la oportunidad de discutirlo con él. Gracias, Sara, solo por considerarlo. Significa mucho. Nos despedimos y me quedé allí en la sala del sol, el silencio ahora sintiéndose diferente, cargado de una sutil corriente de anticipación. La petición de Michael había removido algo en mí. No era solo el pensamiento de ayudarlo. Era la idea de ser vista, verdaderamente vista, de una manera en que no lo había sido en años. El pensamiento era a la vez estimulante y un poco aterrador. El reloj del abuelo dio la media hora, cada tic marcando el lento desplazamiento de mi predecible tarde hacia algo desconocido. Cuando David llegó a casa más tarde esa noche, oliendo ligeramente a hierba cortada y a sándwiches del Clubhouse, esperé hasta después de la cena para sacar el tema. Estábamos en el salón, la televisión murmurando de fondo en una escena familiar. David, comencé, intentando sonar casual. Michael llamó hoy. Levantó la vista de su periódico. Oh, ¿todo bien con él? ¿Y con mamá? Sí, todos están bien. Él tenía un favor que pedir. Le expliqué el proyecto de Michael, su deseo de fotografiaros en nuestra casa durante una semana. Mientras hablaba, observé cuidadosamente la expresión de David. Su ceño se frunció, su boca se puso en una línea firme. Exactamente como había esperado. Una semana, dijo, su voz plana. ¿Fotografiándonos? ¿Haciendo qué? Solo nosotros, David. Siendo nosotros mismos. Haciendo la cena, leyendo, hablando, las cosas de cada día. Suena un poco intrusivo, ¿no? Revolvió su periódico con énfasis. No estoy seguro de que me guste tener una cámara apuntándome mientras intento disfrutar de mi desayuno. Dijo que sería discreto, insistí suavemente. Como una mosca en la pared. Y es importante para él, David, para su carrera. Decidí no mencionar los comentarios de Michael sobre mi gracia o nuestra conexión cautivadora. Eso solo haría a David más resistente. Bufó. Un sonido que yo sabía que significaba que lo estaba considerando, aunque a regañadientes. Una semana entera, Sara. ¿Qué pasa con nuestra rutina? ¿Con mi golf? No tendríamos que cambiar nada, le aseguré. Ese es el punto. Quiere capturar nuestra vida normal. Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando las imágenes parpadeantes en la pantalla del televisor, pero sin verlas realmente. Contuve la respiración. Descubrí, para mi sorpresa, que realmente quería que esto sucediera. No era solo por Michael. Era también por mí. Una oportunidad de romper la monotonía, de vernos a nosotros mismos a través de ojos diferentes. Finalmente, suspiró, un sonido largo y arrastrado. Está bien, Sara. Si significa tanto para ti y para Michael, supongo que puedo soportarlo durante una semana. Pero si se interpone en mi swing de golf, se acaban las apuestas. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Gracias, David. Te lo agradezco. Y estoy segura de que Michael estará encantado. Simplemente asintió y volvió a su periódico. El asunto quedó resuelto en su mente. Pero para mí, se sentía como el comienzo de algo. Una pequeña piedra lanzada al estanque plácido de mi vida. Las ondas ya se estaban extendiendo hacia afuera. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando la respiración constante de David a mi lado, sentí una sensación de emoción que no había experimentado en años. Los contornos familiares de nuestro dormitorio, suavizados por la luz de la luna, parecían guardar una nueva promesa. Michael venía,
y con él un lente que podría revelar más que solo la superficie de nuestras vidas. Podría revelar algo sobre nosotros mismos, algo que quizás había olvidado que estaba allí. Las semanas siguientes pasaron en un borrón de preparación, aunque no había mucho que preparar externamente. Era más una preparación interna. Me encontré mirando nuestra casa con nuevos ojos, notando la forma en que la luz caía sobre la desgastada alfombra persa del salón, la colección de tazas de té desparejadas en la cocina que contaban la historia de años de mañanas compartidas, la abolladura cómoda en el sillón de David. Esas eran las cosas que Michael quería capturar. La poesía silenciosa de una vida compartida. También me encontré prestando más atención a David. A la forma en que se le arrugaban las comisuras de los ojos cuando se reía. La forma inconsciente en que extendía la mano hacia la mía cuando estábamos viendo la televisión. La cadencia familiar de su voz. Estos eran gestos que había dado por sentado durante mucho tiempo, tejidos tan perfectamente en el tejido de nuestros días que casi había dejado de verlos. Ahora los veía con una claridad que era a la vez dulce y un poco conmovedora. Michael llamó varias veces para finalizar las fechas y discutir la logística. Estaba tranquilo y tranquilizador, enfatizando de nuevo que su objetivo era ser lo más discreto posible. Piensa en mí como un mueble, Sarah, había dicho, riéndose. Un mueble muy observador, armado con una cámara. El día en que debía llegar, una mañana crujiente de otoño, sentí un aleteo nervioso en el estómago. Ordené la casa, por supuesto, pero me resistí al impulso de hacerla parecer una casa de exhibición. Michael quería autenticidad, y eso es lo que obtendría. Pelusas bajo el sofá y todo. Llegó alrededor del mediodía, su vieja ranchera, repleta de equipo fotográfico, entrando en nuestro camino de entrada. Parecía cansado del viaje, pero sus ojos, esos ojos inteligentes y exploradores, brillaban de entusiasmo. Estaba más delgado de lo que recordaba, su cabello oscuro un poco más largo, ahora con más plata en las sienes, muy parecido al de David. Había una intensidad quieta en el que siempre me había atraído. Sarah, dijo, su voz cálida mientras bajaba del coche y me envolvía en un abrazo. Fue un abrazo breve, de hermano, y sin embargo sentí una sacudida, una chispa de algo inesperado. No era una sensación desagradable, solo sorprendente, como encontrar una vieja fotografía que trae de vuelta una oleada de sentimientos olvidados. Michael, bienvenido, dije, retrocediendo quizás un poco demasiado rápido. Es tan bueno verte. Pasa. David está terminando una llamada en su estudio. Cogió un par de bolsas de su coche y lo dejé entrar. La casa se sentía diferente con él dentro. Cargada de una nueva energía. Se quedó de pie en el pasillo un momento, mirando alrededor, su mirada deteniéndose en las fotografías de la pared, la barandilla desgastada de la escalera, el reloj del abuelo que justo entonces daba el cuarto de hora. Es perfecta, Sarah, murmuró, más para sí mismo que para mí. Exactamente como la recordaba. Tiene alma. Sus palabras me calentaron. David emergió entonces de su estudio, saludando a Michael con un apretón de manos y una cordialidad ligeramente forzada. Michael, qué bien tenerte. Solo intenta no hacerme tropezar con ninguno de esos aparatos de cámara. ¿Eh? Michael. Sonrió. Esa sonrisa fácil y encantadora que siempre parecía poner a la gente a gusto. Haré lo posible, David. El objetivo es ser invisible. Durante la siguiente hora, Michael trajo el resto de su equipo, cámaras, lentes, trípodes, equipo de iluminación. Parecía que se estaba mudando un equipo profesional de cine. Instaló una pequeña base en la habitación de invitados, organizando meticulosamente su equipo. Le ofrecí el almuerzo, un asunto sencillo de sopa y sándwiches que comimos en la cocina. La conversación fue ligera, poniéndonos al día con las noticias familiares, Michael contándonos un poco más sobre la exposición de la galería. Hablaba con tanta pasión sobre su trabajo, sus ojos brillaban. Me encontré observándolo, fascinada por su intensidad, la forma en que sus manos se movían cuando hablaba. David, fiel a su estilo, se disculpó después del almuerzo, retirándose a su estudio por algún papeleo importante, aunque sospechaba que era más para escapar de la incomodidad inicial de la presencia de Michael. No te preocupes por él, le dije a Michael, recogiendo los platos. Se adaptará. Simplemente no está acostumbrado a ser observado. Michael asintió, su expresión comprensiva. Es mucho pedir. Lo sé. Realmente agradezco que ambos estéis dispuestos a hacer esto. Me miró entonces, una mirada directa y pensativa que me hizo sentir como si me estuviera viendo a través. Especialmente tú, Sarah. Sé que esto probablemente también te saca de tu zona de confort. Logré una pequeña sonrisa. Un poco. Pero a veces un pequeño empujón es algo bueno, ¿no crees? Su sonrisa de respuesta fue cálida y genuina. Sí. Realmente sí.
Y así comenzó. La primera tarde fue un poco tensa. Michael se movía silenciosamente por la casa, ocasionalmente tomando una lectura de luz, a veces simplemente sentado en un rincón observando. Intenté seguir con mi rutina habitual, ordenando, haciendo algo de lavandería, leyendo en la sala del sol. Pero era agudamente consciente de su presencia, del clic silencioso del obturador de su cámara que ocasionalmente rompía el silencio. Se sentía extraño saber que estos momentos mundanos estaban siendo capturados, preservados. Me preguntaba qué estaba viendo, qué historia contarían sus fotografías. ¿Verían el ritmo cómodo de nuestras vidas? ¿O captarían las sutiles corrientes subterráneas, las cosas no dichas, los sueños quizás aplazados? La casa, mi santuario familiar, de repente se sentía como un escenario, y yo, una de sus principales actrices, insegura de mis líneas, insegura del final de la obra. El sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras a través de las tablas del suelo, y el reloj del abuelo seguía tic-tac, midiendo los minutos de este nuevo, ligeramente inquietante, pero innegablemente intrigante capítulo. Los primeros días con Michael en la casa fueron un ejercicio de ajuste. Para mí, se trataba de intentar ignorar al observador silencioso en el rincón, el hombre que parecía fundirse con las sombras, su cámara una extensión de su mirada. Para David, fue una lucha más abierta. Se aclaraba la garganta de manera enfática cada vez que Michael apuntaba su lente hacia él durante el desayuno o hacía comentarios exagerados sobre los paparazzi en el salón. Pero Michael, a su favor, era un maestro de la discreción. Tenía una capacidad casi sobrenatural para estar presente y sin embargo no ser intrusivo. Encontraba un lugar en la cocina mientras yo cocinaba, capturando el vapor que se elevaba de una olla o la forma en que mis manos se movían mientras cortaba verduras. Se sentaba en el salón por las noches, su cámara descansando en su regazo, ocasionalmente tomando una foto mientras David leía su periódico y yo tejía. Los únicos sonidos eran el crujido de las páginas, el clic de las agujas y el suave clic de su cámara. Lentamente, casi imperceptiblemente, empezamos a relajarnos. Los gruñidos de David se volvieron menos frecuentes, reemplazados por una especie de aceptación a regañadientes. Me encontré olvidando durante tramos de tiempo que Michael estaba siquiera allí con su cámara. Fue durante estos momentos sin autoconciencia que sentí que estaba obteniendo sus mejores tomas. Una tarde, estaba en el jardín cortando las rosas marchitas, perdida en la tarea simple y repetitiva. El aire de otoño era fresco, y el aroma de la tierra húmeda y de las hojas en descomposición era rico y evocador. Estaba tarareando suavemente para mí misma una melodía sin nombre cuando me di cuenta de que Michael estaba de pie un poco más allá, cerca del viejo roble, su cámara levantada. Nuestros ojos se encontraron y me dio un pequeño asentimiento casi imperceptible, un reconocimiento silencioso del momento. No hubo incomodidad, solo un entendimiento compartido. En ese instante, sentí una conexión con él, una sensación de ser verdaderamente vista, no como la esposa de David o la madre de mis hijos, sino simplemente como Sara, una mujer en su jardín, encontrando un momento de paz. Las noches eran quizás las más reveladoras. Después de la cena, David solía retirarse a su estudio o quedarse dormido en su sillón frente al televisor. Esto a menudo dejaba a Michael y a mí en el salón, un asentamiento cómodo y silencioso entre nosotros. A veces hablábamos, conversaciones suaves sobre sus viajes, su fotografía, los libros que yo estaba leyendo. Era un oyente maravilloso, haciendo preguntas pensativas, su interés genuino. Me habló de los sujetos de sus proyectos anteriores, un músico callejero en Nueva Orleans, un viejo pescador en la costa de Maine, una bailarina en Nueva York. Tenía una forma de hablar de estas personas que las traía a la vida, destacando su dignidad, su heroísmo silencioso. Una noche, David se había ido a la cama temprano, quejándose de un dolor de cabeza. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj del abuelo y el suspiro del viento afuera. Michael estaba revisando algunas fotos en su portátil, su ceño fruncido en concentración. Yo estaba acurrucada en el sofá con mi tejido, aunque mis manos estaban quietas. ¿Has encontrado algo bueno?, pregunté suavemente, sin querer romper demasiado su concentración. Levantó la vista, una leve sonrisa tocando sus labios. Hay algunos momentos, sí. Algunos momentos realmente hermosos, Sara. Hizo una pausa, luego giró ligeramente su portátil para que yo pudiera ver la pantalla. Desplazó algunas imágenes. Había una de David riéndose de algo en la televisión, su rostro relajado y sin guardias. Había otra de mí en la cocina, la luz de la ventana iluminando mi rostro mientras amasaba masa, un polvo de harina en mi mejilla. Parecía contenta, en paz. Tienes un don, Michael, dije, mi voz un poco ronca. Capturas cosas que la gente ni siquiera ve en sí misma. No soy yo, dijo,
volviendo a su pantalla. Eres tú. Sois todos vosotros. Yo solo lo enmarco. Dudó, luego añadió, tú y David, tenéis una buena vida aquí. Una conexión real. Es rara, ¿sabes? Hemos tenido nuestros altibajos como cualquier matrimonio, dije, sintiendo la necesidad de ser honesta. No siempre es idílico. Por supuesto que no, dijo suavemente. Eso no es lo que busco. Las imperfecciones, las luchas silenciosas, también forman parte de la belleza. Es la autenticidad lo que importa. Me miró entonces, su mirada directa y exploradora. Eres muy expresiva, Sara. Incluso cuando estás en silencio, tu rostro cuenta muchas historias. Sentí un rubor subir por mi cuello. Oh, no sé de eso. Es verdad, insistió suavemente. Hay una profundidad ahí, una reflexión. He estado intentando capturarla. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, creando una extraña intimidad. Era un tipo diferente de intimidad de la que compartía con David. Menos sobre historia compartida y más sobre un entendimiento repentino e inesperado. Sentí un destello de algo que no podía nombrar del todo. Una especie de reconocimiento, una sensación de ser vista de una manera que era a la vez estimulante y un poco inquietante. Era como si estuviera pelando capas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban allí. La semana avanzó. Michael nos fotografió haciendo tareas, leyendo, incluso discutiendo levemente sobre qué ver en la televisión. Capturó a David puliendo meticulosamente sus palos de golf, una mirada de intensa concentración en su rostro. Me capturó hablando por teléfono con mi hija, mi expresión animada. Incluso logró algunas tomas de nosotros juntos, el brazo de David casualmente alrededor de mis hombros mientras mirábamos el jardín, un silencio cómodo entre nosotros. Una tarde, Michael me preguntó si podía fotografiarme en la Sala del Sol, mi espacio favorito. Al principio dudé un poco. Se sentía más personal de alguna manera, pero él fue tan gentil en su petición, tan respetuoso, que acepté. No me posó. Solo me pidió que hiciera lo que normalmente hacía allí. Leer, cuidar mis plantas, quizás tomar una taza de té. La luz era perfecta ese día, un brillo suave y difuso que llenaba la habitación. Se movía silenciosamente, su cámara haciendo clic suavemente. Intenté perderme en mi libro, pero era agudamente consciente de él, de su presencia, de su mirada. En un momento, levanté la vista y lo encontré observándome. Su cámara bajada. Había una expresión en su rostro que no podía descifrar del todo. Una mezcla de admiración, quizás, y algo más. Algo más profundo, más pensativo. ¿Qué pasa? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Solo, te ves muy hermosa, Sara, dijo, su voz quieta pero sincera. En esta luz, en esta habitación, es como si fueras parte de ella. Mi corazón dio un vuelco. No era un comentario coqueto, no de la manera en que un hombre más joven podría significarlo. Era una observación, una apreciación de artista de su sujeto, pero me tocó profundamente. Había pasado tanto tiempo desde que me había sentido hermosa. David me amaba, lo sabía, pero hermosa no era una palabra que usara a menudo, si es que alguna vez. Gracias, Michael, dije, mi voz un poco temblorosa. Miré hacia abajo a mis manos, de repente sintiéndome tímida como una joven. No forzó el momento. Simplemente levantó su cámara de nuevo y continuó disparando, pero la atmósfera en la habitación había cambiado. Había una nueva carga en el aire, una tensión sutil que no era desagradable, pero innegablemente estaba allí. Era la sensación de una puerta crujiendo al abrirse, revelando un vistazo de una habitación que no había sabido que existía dentro de mí. La Sala del Sol, mi santuario, ahora guardaba un tipo diferente de intimidad, un secreto compartido entre el hombre con la cámara y yo. Y me di cuenta con una claridad sorprendente de que esta semana me estaba cambiando, despertando sentidos y emociones que habían permanecido dormidos durante mucho, mucho tiempo. El aroma del jazmín en flor en la esquina parecía más potente, los colores de mis libros más vívidos, el silencio lleno de una resonancia no dicha. La semana con Michael estaba llegando a su fin, y una extraña melancolía se posó sobre mí. Me había acostumbrado a su presencia silenciosa, a la sutil conciencia de ser observada, de ser vista. Era como tener un espejo levantado ante mi vida, pero un espejo que reflejaba no solo la superficie, sino los matices, las texturas ocultas. David, también, parecía haberse suavizado. Incluso había empezado a involucrar a Michael en conversaciones sobre fotografía, haciendo preguntas sorprendentemente perspicaces sobre la luz y la composición. Era un lado de David que rara vez veía, y lo aprecié. En la última noche de Michael con nosotros, decidí preparar una cena especial. Pollo asado, el favorito de David, con todos los acompañamientos. El aroma llenó la casa,
un olor reconfortante y familiar. Mientras cocinaba, Michael estaba en la cocina conmigo, como a menudo lo hacía. Pero esta vez, no estaba tomando tantas fotos. Se apoyó contra el mostrador, observándome, una expresión pensativa en su rostro. «Pareces disfrutar cocinando», dijo, su voz suave. «Sí», respondí, bañando el pollo. «Hay algo satisfactorio en crear una comida, en nutrir a las personas con comida. Es una especie de amor, supongo». «Puedo verlo», dijo. «El cuidado que pones en ello». Hizo una pausa. «Sara, quiero agradecerte de nuevo por todo. Por abrir tu casa, vuestras vidas a mí. Esto ha sido más de lo que esperaba». «Estábamos contentos de hacerlo, Michael», dije, y lo decía en serio. «Ha sido una experiencia también para nosotros». «¿Ha sido una buena experiencia?», preguntó, su mirada directa. Dudé, buscando las palabras correctas. «Ha sido iluminadora», dije finalmente. «Me ha hecho ver las cosas de manera diferente. A mí misma, a David, a nuestra vida juntos». Asintió lentamente. «Eso es lo que espero que mis fotografías hagan por otros. Hacerles ver. Hacerles sentir». La cena esa noche fue un asunto relajado y alegre. David estaba de buen humor, contándonos historias de su juventud. Historias que Michael probablemente había oído antes, pero escuchaba con una sonrisa indulgente. Había una calidez en la habitación, un sentido de camaradería que no había estado allí una semana antes. Se sentía como si Michael no fuera solo el hermano de David, un pariente de visita, sino un amigo, alguien que nos entendía de una manera única. Después de la cena, mientras recogía la mesa y David había ido a buscar una botella particular de brandy que quería compartir, Michael entró en la cocina. «Déjame ayudar con eso», dijo, tomando una pila de platos de mis manos. Nuestros dedos se rozaron, un contacto fugaz, pero envió una sorprendente pequeña onda de choque a través de mí. Retiré la mano, quizás un poco demasiado rápido. «Gracias», murmuré, evitando sus ojos por un momento. Hubo un silencio cómodo mientras trabajábamos lado a lado en el fregadero, yo lavando, él secando. La rutina familiar se sentía diferente con él allí, cargada de una conciencia no dicha. «Sara», comenzó, su voz baja, casi hesitante. «Hay una cosa más que esperaba capturar, si estás abierta a ello». Me giré, secándome las manos con una toalla, mi curiosidad despertada. «¿Qué es?» «Es un poco más personal, quizás. He notado cómo miras a David a veces cuando él no se da cuenta. Hay tanta afecto en tus ojos, tanta historia. Me encantaría intentar capturar eso. Solo un retrato simple de ti pensando en él. O quizás incluso una toma de los dos juntos. Un momento quieto, si él está dispuesto». Lo pensé. Un retrato de mí enfocándome en mis sentimientos por David. Se sentía vulnerable, dejando al descubierto emociones que normalmente se mantenían privadas. Pero entonces, ¿no había sido toda esta semana sobre la vulnerabilidad, sobre la autenticidad? ¿Y si David no está de humor para ser fotografiado?, pregunté. Michael sonrió levemente. Entonces quizás solo tú pensando en lo que él significa para ti. Tu expresión, Sara, puede transmitir tanto. Sería una imagen poderosa, creo. Un testimonio de amor perdurable. Sus palabras, amor perdurable, resonaron profundamente. Era lo que David y yo teníamos, a pesar de las rutinas y la monotonía ocasional. Era el lecho de roca de nuestras vidas. «Está bien, Michael», dije suavemente. «Estoy dispuesta». «¿Cuándo estabas pensando?» «Quizás mañana por la mañana antes de que me vaya, si la luz es buena en la Sala del Sol». «La Sala del Sol otra vez». «Mi santuario». Parecía apropiado. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de anticipación y un toque de tristeza de que este interludio inusual estaba terminando. David todavía dormía a mi lado. Me escurrí de la cama y me vestí en silencio, eligiendo un suéter azul suave, uno que a David siempre le había gustado. Cuando bajé, Michael ya estaba despierto, bebiendo una taza de café en la cocina, su equipo de cámara ordenadamente empacado junto a la puerta. Todo excepto una cámara que sostenía en la mano. «Buenos días, Sara», dijo, su voz un poco apagada. «La luz en la Sala del Sol es hermosa esta mañana». Asentí, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. «Déjame solo tomar una taza de té rápida». Unos minutos después, me uní a él en la Sala del Sol. La habitación estaba bañada en una luz dorada suave, motas de polvo bailando en los rayos del sol. Parecía etérea, casi mágica. «Siéntate donde te sientas cómoda, Sara», dijo suavemente. «Y solo sé. Piensa en David. Piensa en vuestra vida juntos. Lo que venga a la mente». Me senté en mi silla de mimbre favorita, la que se moldeaba perfectamente a mi forma. Miré hacia el jardín,
las rosas ahora teñidas de escarcha, las hojas de los árboles en un fuego de color otoñal. Y pensé en David. Pensé en nuestros primeros años, la emoción, las luchas, las risas. Pensé en nuestros hijos, la alegría y la preocupación que trajeron. Pensé en el consuelo silencioso de nuestra vida presente, la historia compartida que nos unía más fuertemente que cualquier pasión ardiente. Una sonrisa suave tocó mis labios al recordar un chiste tonto que David me había contado solo el otro día, uno que me había hecho reír hasta que las lágrimas corrían por mi cara. Sentí una ola de afecto lavarme, tan profunda, tan profunda. Michael se movía silenciosamente por la habitación, el clic de su obturador casi imperceptible. Apenas era consciente de él. Estaba perdida en mis propios pensamientos, mis propias emociones. No se sentía como si estuviera posando para una fotografía. Se sentía como una meditación, una comunión quieta con mi propio corazón. Después de un rato, se detuvo. Gracias, Sara, dijo, su voz suave. Eso fue perfecto. Lo miré, sintiéndome un poco aturdida, como despertando de un sueño. Había lágrimas no derramadas en mis ojos, pero eran lágrimas de gratitud, de amor. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Pregunté. Asintió, una sonrisa lenta y conocedora en su rostro. Creo que conseguí algo muy especial. Hizo una pausa, luego se acercó, su expresión seria. Sara, esta última semana ha sido especial también para mí. No solo profesionalmente. Conoceros mejor a ti y a David. Ver la vida que habéis construido ha sido inspirador. Te echaremos de menos aquí, dije, y me sorprendió cuánto lo decía en serio. La casa se sentiría más silenciosa, más vacía, sin su presencia observadora. Extendió su mano. Gracias por tu confianza, Sara. Y por tu increíble gracia. Tomé su mano. Su agarre era firme, cálido. Gracias a ti, Michael, por verla. Nuestros ojos se sostuvieron durante un largo momento, un reconocimiento no dicho pasando entre nosotros. No era romántico, no en el sentido convencional. Era algo más profundo, una conexión forjada en momentos compartidos de vulnerabilidad y entendimiento, un respeto mutuo. David bajó entonces, luciendo descansado. Ah, el artista en el trabajo para la obra maestra final, ¿eh? Dijo de buen humor. Michael se rió. Algo así, David. Después de un desayuno rápido, fue hora de que Michael se fuera. Lo acompañamos hasta su coche. Hubo abrazos, promesas de mantenerse en contacto más a menudo, de ver las fotografías cuando estuvieran listas. Mientras se alejaba, me quedé en el porche, saludando hasta que su coche desapareció en la curva del camino. La casa se sentía extrañamente silenciosa. El reloj del abuelo dio las 10, marcando el regreso a nuestra rutina normal. Pero algo había cambiado. Me sentía diferente, más viva, más consciente. Volví a la sala del sol, el aroma del café de Michael todavía débilmente en el aire. Me senté en mi silla de mimbre, el sol de la mañana calentándome la cara. Pensé en la mujer que Michael había visto a través de su lente, la mujer con gracia y un rostro expresivo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un sentido de orgullo silencioso, un redescubrimiento de una parte de mí misma que había descuidado. El favor de Michael no había sido solo sobre fotografías. Había sido sobre conexión, sobre ver y ser vista. Y sí, había cambiado mi vida. No de una manera dramática y devastadora, sino en un despliegue quieto y profundo, como una flor abriéndose al sol. Las ondas todavía se extendían. Unos meses después, llegó una invitación por correo. Era para la exposición de la galería de Michael. Una pequeña tarjeta hermosamente impresa con una de sus fotografías en el frente, una mano curtida sosteniendo una única y perfecta caracola. David, sorprendentemente, estaba entusiasmado por ir. Deberíamos apoyarlo, Sara, dijo. Además, tengo curiosidad por ver si salgo medianamente decente en esas fotos suyas. La galería estaba en una ciudad a unas pocas horas de coche. Decidimos convertirlo en un fin de semana. La noche de la inauguración estaba llena de gente, llena de críticos de arte, mecenas y colegas artistas. Michael, luciendo elegante en un traje oscuro, nos saludó con un cálido abrazo. Parecía un poco nervioso, pero también increíblemente orgulloso. Estoy tan contento de que hayáis podido venir, dijo, sus ojos brillando. Venid, dejadme mostraros. Nos guió a través de las habitaciones abarrotadas, pasando por impresionantes fotografías en blanco y negro de paisajes, retratos y abstractos. Su trabajo era aún más poderoso visto en persona, cada imagen contando una historia convincente. Y entonces llegamos a una sección titulada La anatomía del hogar. Mi corazón se aceleró. Ahí estaban, fotografías de nuestra vida, de nosotros. Había una de David en su sillón,
perdido en su periódico, la luz de la ventana capturando la plata de su cabello. Se veía tan él mismo, contento, en paz en su dominio. Había una de mí en la cocina riendo, harina en mi delantal. Parecía feliz, genuinamente feliz. Había tomas de nuestras manos entrelazadas, de la sala del sol llena de luz, de los libros desgastados en nuestros estantes. Cada fotografía era un pequeño poema, capturando la esencia de nuestra existencia compartida. Y entonces la vi, el retrato que Michael había tomado de mí aquella última mañana en la sala del sol. Era más grande que las otras, dado un lugar de prominencia. Jade. No era solo una foto de mí. Era una foto de amor, de contento silencioso, de años de memorias compartidas reflejadas en mis ojos, en la curva suave de mi sonrisa. Vi a la mujer que Michael había descrito, la que tenía gracia, la cuyo rostro contaba historias. Y por un momento, no vi las arrugas alrededor de mis ojos ni la plata en mi cabello. Vi una belleza que trascendía la edad, una belleza que venía de dentro. David estaba a mi lado, en silencio durante un largo momento. Puso su brazo alrededor de mis hombros. Bueno, Sara, dijo, su voz un poco espesa de emoción. Ciertamente te hizo lucir hermosa. Apretó mi hombro. Eres hermosa. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Fue la forma en que lo dijo, tan simplemente, tan sinceramente. Después de todos estos años. Michael se había acercado a nuestro lado. Es una de mis piezas favoritas de la exposición, dijo tranquilamente. Se llama La luz de Sara. Es impresionante, Michael, logré decir, mi voz ahogada de emoción. Gracias. Simplemente sonrió, esa sonrisa comprensiva suya. Más tarde esa noche, después de que las multitudes se hubieran diluido, nos sentamos con Michael en un rincón quieto de la galería, bebiendo vino. Sabes, dijo David, mirando a Michael. Al principio estaba un poco escéptico sobre todo esto, pero al ver estas, es como ver nuestra vida a través de ojos frescos. Me ha hecho apreciar lo que tenemos, Sara, aún más. Extendió la mano hacia la mía y la sostuvo con fuerza. Michael asintió. Ese es el poder de ello, creo. A veces necesitamos que alguien más nos muestre la belleza que está justo delante de nosotros. La experiencia no solo le había dado a Michael una exposición exitosa. Nos había dado a David y a mí un regalo, una renovada apreciación el uno por el otro, por la vida que habíamos construido. Las fotografías eran un testimonio de nuestra historia de amor silenciosa, una historia que todavía se estaba desarrollando. En el viaje de regreso a casa al día siguiente, sentí un profundo sentido de paz. El mundo fuera de la ventana del coche parecía más brillante, más vibrante. David extendió la mano y tomó la mía, su toque familiar y reconfortante, y sin embargo de alguna manera nuevo, impregnado de una ternura que había sido reavivada. El favor de Michael realmente había cambiado mi vida. No había llevado a un romance dramático o a una revelación escandalosa como el título clickbait de un vídeo de YouTube podría sugerir. No, fue algo mucho más sutil e infinitamente más significativo. Había sido un viaje de descubrimiento personal, un despertar silencioso. Me recordó que incluso en los paisajes más familiares de nuestras vidas, siempre hay nuevas perspectivas que encontrar, nuevas profundidades de emoción que explorar. Me enseñó la importancia de ser vista, verdaderamente vista, y la belleza de ver a los demás con un corazón abierto. El reloj del abuelo todavía da las horas en nuestro pasillo, marcando el paso del tiempo. Nuestras rutinas continúan. David con su golf, yo con mis libros y mi jardín. Pero algo es diferente. Hay una nueva capa de apreciación, una conexión más profunda entre nosotros. Miro a David y lo veo no solo como mi esposo de casi 3 décadas, sino como el hombre cuyo amor ha sido el ritmo constante de mi vida. Un ritmo capturado tan hermosamente por el lente de su hermano. Y a veces, cuando estoy en la sala del sol, bañada en esa luz dorada suave, atrapo mi reflejo en el cristal de la ventana. Veo a una mujer que tiene 52 años, sí, pero también a una mujer que todavía se está descubriendo a sí misma, todavía creciendo, todavía capaz de sentir un sentido de maravilla. Una mujer que entiende que las experiencias más profundas a menudo no son las más ruidosas, sino las más quietas, la mirada compartida, el toque suave, el reconocimiento silencioso de un corazón visto y comprendido. Y sonrío, porque Michael tenía razón. Hay una gracia en eso. Hay una luz. Y es una luz que ahora llevo conmigo cada día. No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias.